Hola y bienvenidos a esta píldora de conocimiento. En ella explicaremos algunas ideas clave para entender los sistemas de numeración. El sentido de número, de cantidad, es innato en los seres humanos. Percibimos diferencias entre distintas colecciones de objetos y si hay cambios en alguna de ellas. Por eso, desde la antigüedad, la humanidad tiene la necesidad de comunicar, recordar, nombrar, registrar distintas cantidades y para eso se desarrollaron los sistemas de numeración. En la imagen vemos una mano con 4 dedos, es decir, un conjunto con una cantidad que todos percibimos de la misma manera, pero podemos representarla de distintas formas. Todas las que mostramos son diferentes formas de designar el 4. Y esas diferentes formas de representar una misma cantidad son los sistemas de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto de signos y reglas que nos permiten representar una cantidad utilizando dichos signos y aplicando dichas reglas. En la imagen vemos una colección de puntos, que es independiente del sistema de numeración con la que la representemos. Sin embargo, cogiendo los signos y aplicando las reglas de nuestro sistema de numeración, podemos decir que hay 12 puntos. La cuestión es ¿qué reglas podemos aplicar? Inicialmente, lo primero que se nos puede ocurrir y que se les ocurrió a algunas antiguas civilizaciones es una de estas dos opciones. O bien elegir un signo unidad y repetirlo las veces que sea necesario, o bien asignar un signo diferente a cada cantidad que queramos representar. Esto funciona relativamente bien con cantidades pequeñas, pero en cuanto esas cantidades empiezan a ser un poco grandes, por ejemplo como esta de la imagen, esto es muy ineficaz. La solución es el principio de agrupamiento. El principio de agrupamiento consiste en que cada cierto número de unidades, estas son representadas por un nuevo signo o notación. Surge, por tanto, la noción de base de un sistema de numeración, que consiste en destacar una unidad fija e ir realizando agrupaciones de esa cantidad para generar nuevas unidades, que serán unidades de orden superior. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la siguiente cantidad y que la vamos a representar con un sistema de base 5, es decir, cada 5 puntos pequeños los cambiamos por un punto grande. Cogemos los primeros 5 y los cambiamos por uno grande. Cogemos los 5 siguientes y los representamos por otro grande. Lo mismo con los siguientes 5 y con los siguientes. Y como ya solo me quedan 4, no los puedo agrupar, así que los dejo como estaban. Pero como vemos, la cantidad de signos ya es menor que la primera imagen y es más fácil percibir y recordar la cantidad. La mayoría de las civilizaciones hacen uso de este principio de agrupamiento en sus sistemas de numeración. El sistema egipcio utilizaba una base 10, también el griego o el romano, aunque tenían bases intermedias como 5, 50, 500. El maya tenía base 20, pero también usaba agrupaciones auxiliares hasta 10. El sistema babilonio era de base 60 y el chino y nuestro sistema de numeración decimal son ambos de base 10. Pero el principio de agrupamiento no es suficiente, necesitamos más reglas. Una de las primeras que surge es el principio aditivo, que consiste en que el valor de un número se obtiene como suma del valor de todos los símbolos usados en su representación. Por ejemplo, el número 4304 en el sistema egipcio se obtiene con 4 signos de 1000, 3 de 100 y 4 de 1, es decir, sumamos el valor de cada signo escrito. 3660 en el sistema griego antiguo se representa con 3 signos de 1000, 1 de 500, 1 de 100, 1 de 50 y 1 de 10. Otra vez sumamos el valor de todos los signos que aparecen. Pero este sistema sigue siendo ineficaz, pues requiere la repetición de muchos signos en cantidades muy grandes. En esto nos ayuda el principio multiplicativo. En este caso, se utilizan nuevos signos para indicar las veces que se repite alguno de los símbolos numéricos. Por ejemplo, en el sistema chino, para representar el número 5789 ya no ponemos 5 signos de 1000, que serían 5 signos, sino uno de 5 y otro de 1000, 5000, que son solo 2 signos, y así con el resto de unidades de orden. Un 7 y un 100 para 700, en lugar de 7 signos de 100, un 8 y un 10 para 80, en lugar de 8 signos de 10, y un 9. Aunque el principio multiplicativo ahorra signos en comparación con el aditivo, sigue requiriendo de muchos signos diferentes. Uno para cada unidad diferente en función de la base, por ejemplo en base 10 signos del 1 al 9, y otro para las potencias de la base, es decir, para cada unidad de orden diferente. Por ejemplo, en base 10 un signo para cada potencia de 10, 1, 10, 100. Para ahorrar todavía más signos, surge un principio que no ha podido ser mejorado por ningún otro y que es el fundamento principal de nuestro sistema de numeración actual, el principio de posición. Se basa en que el valor de una cifra o signo es relativo, es decir, depende del lugar que ocupa en la escritura del número.
Por ejemplo, el sistema de numeración babilonio era aditivo hasta el 59. Tenía signos diferentes desde 1 a 59, aunque basados en la repetición de unos más básicos, y posicional para números mayores, siendo su base 60. Por ejemplo, la representación de 116.501 sería la siguiente. El problema que todavía no podían resolver es que como no tenían un signo para representar el vacío, la nada, un cero, no se podían distinguir cantidades que tuvieran posiciones vacías. La representación de abajo podía haber sido también la cantidad 6.913.301, es decir, en lugar de 32 por 3.600, 32 por 60 al cubo. Por ello, el avance definitivo lo supuso la introducción del cero, es decir, un signo que representase la nada. Son varias las civilizaciones que han usado alguna marca para representar posiciones vacías, como la maya, pero muchas no le daban la categoría de número y otras dejaban simplemente un hueco vacío. Es la civilización hindú la que introduce un signo para denotar el cero, es decir, para marcar una posición y denotar la ausencia de cantidad, y lo trata como un número más. A través de los árabes y al-Ándalus llega a Europa. Según las referencias, fue Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, el que introdujo el cero, Cefirun, en Europa en el siglo XII. Esa tardía aparición se explica por la complejidad que supone abstraer la idea de cantidad de la nada, pero dotó de consistencia a los sistemas de numeración. Por tanto, conjugando el principio de agrupamiento de base 10, el principio de posición y el cero, tenemos nuestro sistema de numeración actual, el sistema de numeración decimal. Nuestro sistema de numeración decimal consta de 10 signos, del 0 al 9, que ya conocemos. Como es de base 10, cada 10 unidades de una unidad de orden se forma una unidad de orden inmediatamente superior. Tenemos una unidad, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando llegamos a 10 la sustituimos por una barrita de 10, es decir, por una decena. El mismo proceso con las decenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y cuando tenemos 10 decenas las sustituimos por una placa de 10 decenas, o 100 unidades, es decir, una centena. Y así seguiríamos sucesivamente. Además, en el sistema de numeración decimal, los números se escriben de forma que las unidades estén en orden creciente de unidad de orden de derecha a izquierda, es decir, el número de más a la derecha son las unidades, a su izquierda las decenas, a su izquierda las centenas, y así sucesivamente, aunque luego al leerlos o escribirlos sigamos el orden normal de lectoescritura de izquierda a derecha. Por ejemplo, si tenemos 5 unidades, 2 decenas y una centena, tenemos el número 125. Una centena, 1 por 100, 2 decenas, 2 por 10, más 5 unidades. El sistema de numeración decimal, gracias a su principio de agrupamiento, el principio posicional y el uso del cero, tiene varias ventajas. En primer lugar, facilita el desarrollo de algoritmos para realizar operaciones. En segundo lugar, permite la representación de cualquier cantidad, no importa el tamaño. Solo necesito mis 10 signos básicos, las cifras del 0 al 9, y escribir todas las posiciones que quiera. Pero también presenta algunas dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que conviene tener en cuenta para que no se conviertan en obstáculos y los alumnos desarrollen una buena comprensión del sistema de numeración decimal. Por ejemplo, la valoración de los números va en orden de derecha a izquierda. Tengo que ver cuántas unidades de orden diferente tengo desde las unidades para saber cuál es la mayor y poder empezar a leerlo, que es lo contrario del sentido habitual de escritura y lectura. En el ejemplo, tengo que ver cuántos paquetes de 3 cifras tengo desde las unidades para reconocer que el primer uno del ejemplo es una unidad de millar de millón y el número es 1.231.235.457. El cero constituye una fuente de dificultades por la necesidad de extraer la noción de cantidad de la nada y, por supuesto, debemos tener en cuenta todas aquellas dificultades derivadas de la falta de comprensión de la estructura posicional y las relaciones entre unidades de distinto orden. Aplicando los mismos principios, pero con otras bases, podemos considerar otros sistemas de numeración posicionales, como el binario, de base 2 y solo 2 signos, el 0 y el 1, o el hexadecimal, de base 16 y 16 signos distintos. En ambos casos su funcionamiento es exactamente el mismo que en el sistema de numeración decimal, pero haciendo agrupaciones de 2 o 16 respectivamente para pasar a la unidad de orden siguiente. Y hasta aquí hemos llegado con los sistemas de numeración. Seguro que ahora valoras mucho más nuestro sistema de numeración decimal. Nos vemos en otras píldoras.